Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra un instante. Vamos a continuar con lo que venimos viendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 12. Hoy vamos a ver un poquito de la iglesia de Pérgamo. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis. Ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir viendo poco a poco así cada capítulo de este libro para ir aprendiendo un poco sobre lo que el Señor nos quiere dejar a nosotros. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti, pronto pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. La historia de esta iglesia, hermanos, la iglesia de Pérgamo, es la iglesia mundana, ¿no? La iglesia de Pérgamo representa la iglesia que el mundo se metió adentro, poco a poco, fue permeando, y ellos fueron tomando prácticas de la cultura babilónica y terminaron haciendo prácticas, teniendo prácticas que el Señor le reclama, ¿no? Sabe que la iglesia de Pérgamo representa también el ecumenismo. Sabe que en Pérgamo había una biblioteca, había una en Grecia y otra en esta ciudad de Pérgamo, y dice que había aproximadamente 200.000 pergaminos, pues de ahí viene la palabra Pérgamo, ¿sí? Porque antes se escribía en papiros, pero después ahí se inventó el pergamino, que era mucho más fácil para escribir, y de ahí viene la palabra Pérgamo, ¿sí? Esta iglesia estaba en un territorio enemigo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Yo los envío, ¿sí?, como ovejas en medio de lobos. Y acá la palabra muestra, dice que esta iglesia estaba donde está el trono de Satanás, ¿sí? O sea, Dios abre una iglesia donde quiere, ¿no? ¿Entiende? No hay impedimento para eso. A veces el peor lugar que uno puede pensar que no es viable para abrir una iglesia, Dios la abre, ¿no? ¿Sí? Y acá estaba en un lugar, dice la palabra, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Acá el Señor se presenta primero como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿sí? Recuerda que la palabra dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, que la espada, que es más cortante, dice que toda espada de 2 filos, dice que la palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, dice que divide las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y parte el alma y el espíritu. Acá el Señor se presenta como el que tiene, dice, la espada aguda de 2 filos, ¿sí? Entonces el Señor venía a esta iglesia, pero también venía con juicio, ¿no? ¿Sí? Recuerda lo que el Señor dijo, que el juicio del Señor comienza por la casa del Señor, ¿sí? Nunca el juicio va a empezar por afuera, primero va a empezar adentro, entre nosotros, ¿sí? Por estas cartas escritas a los pastores de cada iglesia, es lo que Dios veía de cada congregación. Y si usted presta atención acá a los primeros versículos, Él se presenta a cada iglesia de diferente manera, ¿no? ¿Sí? A no todos le dice lo mismo. Entonces acá dice primero: yo conozco tus obras, dice, y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué dice donde está el trono de Satanás? Porque en la ciudad de Pérgamo había mucha idolatría. Estaba el altar de Zeus, el templo de Esculapio, que era el dios de la medicina. Ese templo era un templo donde llegaba gente enferma de todos lados, y la costumbre pagana en ese templo, la gente se quedaba a dormir dentro del templo, y adentro del templo había serpientes, ¿no? Y la gente lo que quería, lo que deseaba es que la serpiente los toque. Cuando la serpiente tocaba a la persona quedaba sana, ¿no? Era una referencia, ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto?
y le dijo a Moisés que levante una serpiente de bronce y el que mirare la serpiente iba a ser sano. Bueno, acá se toma esa analogía y este templo, llamado el templo Esculapio, ¿sí? Que es el dios de la medicina, usted lo puede ver en las farmacias, ¿vio? O en las ambulancias, ¿sí? El símbolo, ¿vio? El símbolo de una serpiente, ¿vio? ¿Sí? Y sabe que el sacerdote principal de este templo se llamaba Galeno, ¿sí? Igual que la obra social, ¿vio? ¿Sí? Por eso los nombres que hay son nombres griegos, ¿sí? Tienen un simbolismo, ¿vio? Tiene un simbolismo espiritual en realidad, ¿sí? Hoy usted ve muchas farmacias o ambulancias que tienen como una espada y tienen una serpiente roscada. ¿Qué tiene que ver eso con la medicina? Bueno, es porque era la adoración a ese dios, que se llamaba Esculapio, que era el dios de la sanidad, ¿vio? Este era el brujo principal, se llamaba Galeno. También había un altar a Dionisio, que era el dios del vino. Había también un templo a la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y una vez por año se hacía un culto al emperador, ¿sí? O sea, ellos estaban, a Zeus, que para los griegos era Zeus, un dios, y para los romanos ese mismo dios, que era Zeus, para ellos era Júpiter, se le hizo un trono, ¿vio? Un trono real se le hizo para adorarlo, ¿vio? Ese trono, hermanos, se cortó, se lo llevó a Alemania. Adolf Hitler se lo llevó y lo centró en Alemania, a ese mismo trono que estaba en ese tiempo. Entonces podemos ver, hermanos, que esta iglesia estaba en un lugar, ¿sí?, donde estaba plagada de idolatría, ¿vio? ¿Sí? Entonces por eso el Señor le dice: yo sé dónde moras, ¿sí? Moraba en un lugar donde estaba plagada de brujería, de hechicería, pero aún así la iglesia estaba ahí, ¿vio? Entonces qué importante, hermanos, lo que el Señor le dice. Dice la palabra, hermanos, también ahí, verso 13: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, ha muerto entre vosotros. Dice: donde mora Satanás. Antipas, el testigo fiel, era el pastor de la iglesia, ¿sí? Él murió por esta causa. Pero acá hay algo que el Señor le destaca a la iglesia. Dice: aunque muera donde está el trono de Satanás, dice: no has negado mi nombre. Y también dice: no has negado mi fe, ¿sí? Dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dos cosas. Ahora, si nosotros traemos a nuestro tiempo hoy, nosotros vivimos donde mora Satanás, ¿sí? Porque este mundo, nosotros estamos hoy, no lo gobierna el Señor. Dios gobierna su iglesia, pero no el mundo. Recuerde que Satanás es el príncipe de este mundo. Y dice la palabra que él ha cegado el entendimiento de los hombres y las mujeres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces nosotros estamos entronados también donde Satanás gobierna. ¿Entiende? Ahora, lo que Dios pide a la iglesia de Pérgamo, y le reclama también, que tenían algunas cosas en contra. Primero, las dos cosas positivas que el Señor le dice: retienes mi nombre. Lo segundo que le dice: no has negado mi fe. O sea, una iglesia que peleaba en contra de aquello que lo que tenía como influencia. Y eso nos pasa hoy, hermanos, ¿sí? El Señor dijo: no améis el mundo ni las cosas del mundo. Entonces hoy tenemos nosotros un dilema y muchas cosas que luchar, ¿sí? Aunque nuestro enemigo es hoy invisible, como dice la carta también de Efesios capítulo 6, que tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Dice el verso 14, vamos a leer el verso 14, dice: pero tengo unas pocas cosas, dice, contra ti, que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñan a Balac, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice. Dos cosas que el Señor le reclama. Primeramente, a los que tienen la doctrina de Balaam, y esta doctrina está permeando la iglesia, lamentablemente. La doctrina de Balaam es una doctrina que ha permeado la iglesia a nivel mundial, que es parte de la apostasía en este tiempo actual. Quiero leer algunos versículos. El libro de Números 25:1 dice así, de Números: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Para resumirle un poco la historia acá, hermanos, ¿de quién ha sido Balaam? Balaam ha sido un profeta que uno de los reyes, que era contrario al pueblo de Israel, el rey de Moab, él lo llamó a Balaam para que profetice en contra del pueblo de Dios. Pero como el pueblo de Dios ya había sido bendecido, él le ofreció mucho dinero y le dijo: te duplicaré lo que te estoy ofreciendo si solamente maldices al pueblo. Entonces Balaam, sabiendo que no podía profetizar en contra del pueblo, por más que vos me mandes, dice, yo no puedo traspasar lo que es la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel había sido bendecido por Dios ya. Entonces no lo podía maldecir. Entonces Balaam lo que hace, por lucro, él no lo maldice porque no puede hacerlo, no tiene el poder para hacerlo, pero lo que hace, le da una estrategia al rey de Moab, y de esta forma opera este espíritu dentro de las iglesias. Primeramente es el espíritu de Balaam, representa a aquellos predicadores, maestros, profetas que predican por dinero, ¿sí? Por interés solamente, ¿sí? Que pervierten el evangelio, pervierten la palabra del Señor, tuercen la escritura solamente por lucro, ¿vio? Solamente por una ganancia. Eso lo estamos viendo hoy en la iglesia actual, en todos lados, ¿sí? Hoy es normal que para poder profetizar o dar una palabra hay muchas enseñanzas, que eso lo vamos a ahondar más adelante. No voy a ahondar en ese tema, pero hoy es normal y es notorio, hermanos, que muchos que dicen ser siervos de Dios, lo único que buscan es el interés monetario, ¿sí? Por eso el día domingo, creo, si no me equivoco, les dije: si usted quiere servir a Dios, ¿por qué quiere servirlo? ¿Sí? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? No todos quieren servir al Señor por amor. Algunos tienen otro interés. La palabra dice: muchos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. En este caso, Balaam, él buscaba su interés personal. Ahora, como hay una restricción de parte de Dios, él no podía maldecir al pueblo, si no lo hubiera hecho. Pero dijo: mira, yo sí no lo puedo maldecir, pero te voy a dar una fórmula para que vos puedas hacer que Dios se enoje contra el pueblo. Entonces, vestía a las mujeres más jóvenes, seductoras del pueblo, y ponerlas que caminen en la frontera, y que seduzcan a los más jóvenes, y que ellos caigan en fornicación con estas mujeres y adoren sus dioses. Entonces vas a desatar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Saben cuántos murieron? 24.000. Pero miren la astucia de Satanás, ¿yo? ¿Sí? Cómo pervirtió al pueblo de Dios. Y hoy nosotros estamos pasando en esa etapa, esa temporada, ¿no? ¿Sí? Por eso la generación que viene detrás de nosotros tiene que tener los pies sobre la tierra y su corazón en el reino de los cielos. ¿Sí? Ninguno de nosotros está exento, hermanos, ni grande, ni joven, ni viejo, a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice: aquel que cree que esté firme, mire que no caiga, ¿no? ¿Sí? Todos estamos exentos. Lamentablemente hay muchas iglesias que están cayendo en apostasías, muchas iglesias pentecostales que eran trinitarias en un comienzo, ahora se están volviendo unicitarias. Hay muchas ideologías cristianas que van permeando la iglesia, y vamos viendo como este espíritu de Balaam, ¿sí? El espíritu de Balaam lo que hace es prostituir los ministerios espirituales. El ministerio de Balaam está para prostituir los dones espirituales. Yo hago algo, pero a cambio de ello. Muchos pastores, maestros prostitutos que han prostituido su don, muchos cantantes que han prostituido su don, ¿sí? Solamente por una ganancia. Por eso cada uno que quiere servir a Dios, hermanos, uno tiene que evaluar cuál es tu intención. ¿Qué te motiva a querer hacer algo para Dios? Yo quiero servir a Dios, ¿por qué?
¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación profunda de tu corazón para servir a Dios? En este tiempo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esta doctrina, hermano, ha permeado la iglesia, ha hecho pedazos la iglesia, se afincó en la iglesia, se estableció en la iglesia. Mira lo que dice el libro de Judas. En el capítulo 1. Capítulo 1, verso 11, dice así: Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes. Agapes eran reuniones que antes se hacían en las iglesias. En la iglesia primitiva se decía reunión de agape o reunión de amor, ¿sí? Agape es amor, ¿sí? Entonces se hacían estas reuniones y comían entre todos como hermanos. Dice, estos son manchas en vuestros agapes, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Noé, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, hermanos, este es el tiempo. Lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, estos son los tiempos peligrosos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que muchos tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. ¿Sí? No van a tener fruto de verdaderos cristianos. ¿Sí? No todo es lo que parece. Si usted pone en las redes sociales, hermano, va a ver que hay muchos pastores que hoy están cayendo como mosca, ¿vio? ¿Sí? El otro día había un caso de un pastor que bien de sana doctrina, ¿vio? Aparentemente, ¿no? Porque a veces son los que más castigan la iglesia, pero bueno, cayó en adulterio, ¿sí? Con 2 jovencitas de la iglesia, una de 18 años, otra de 22 años, y un hombre con un ministerio de hace más de 20 años, ¿sí? Por eso nadie está exento de nada, ¿vio? Pero se golpean el pecho muchos hablando, entre comillas, la verdad, porque también el fariseísmo ha entrado dentro de la iglesia, el legalismo, y ha permeado la iglesia. Pero esta doctrina perversa que ha entrado en la iglesia en este tiempo, que es la doctrina de Balaam, nosotros nos debemos cuidar. ¿Sí? Dice la palabra, y vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2. Dice: Balaam enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Él enseñó, le dijo cómo tenía que hacer, y fue ¿sí? una estrategia diabólica, pero certera, ¿vio? ¿Sí? El pueblo de Israel pecó a mansalva en contra de Dios. Ellos se prostituyeron, fornicaron, ¿sí? delante del Señor. Fornicaron espiritualmente y fornicaron carnalmente, de las dos formas. Se unieron con las hijas del pueblo de Moab, ¿sí? Y la ira del Señor se encendió, ¿vio? Si usted ve acá la palabra, el Señor dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que ahí tienes, dice, los que retienen esta forma de vivir. ¿Sí? 2 cosas hizo Balaam. Una, lo que hacía era tener un interés secundario cuando servía a Dios, pero también fue el propulsor, ¿sí? del pecado del pueblo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué le reclama acá el Señor a la iglesia? Porque eran personas permisivas. ¿Sí? Y sabe que los primeros que cayeron fueron los jóvenes, ¿no? Entonces, hermanos,
Acá usted tiene que prestar atención de ser una persona que permita cosas, ¿vio? Mira, hermanos, tenemos que ser nosotros sabios, entendidos. La generación que viene detrás de nosotros debemos cuidarlos. Debemos cuidar nuestros jóvenes, nuestros hijos. A veces son niños inquietos, ¿sí?, que van creciendo, pero debemos permear en sus corazones la palabra y la voluntad del Señor. Y usted que es padre, procure, ¿sí?, marcar el territorio, ¿vio? No sea un papá permisivo, ni una mamá permisiva, porque después va a llorar lágrimas de sangre, ¿vio? ¿Sí? Yo conozco muchos padres que después vienen a pedir oración por sus hijos, pero nunca atienden la voz de Dios, ¿vio?, cuando Dios les habla. Procure, hermanos, siempre mantener a sus hijos en los límites de la palabra de Dios. ¿Sabe que es una responsabilidad nuestra, ¿vio? ¿Sabe por qué murió el sacerdote Elí? ¿Sabe que el sacerdote era el que entraba y ofrecía el sacrificio en el pueblo? Y dice que el sacerdote tenía sus hijos que fornicaban con prostitutas a la puerta del templo, y él nunca le llamó la atención. Nunca. Por esa causa sus hijos mueren y él muere también. Padres que permiten, ¿vio?, cosas, ¿vio?, le dan licencia a los hijos, ¿vio?, que los hijos vivan como cualquier mundano. ¿Entiende? A usted no le tiene que importar la opinión de los demás. Cada uno dará cuenta por sus hijos. ¿Entiende? Y usted, mientras estén bajo su techo, usted es responsable. Lo primero que hicieron los príncipes fue fornicar. Cuide a sus hijos de que no anden noviando en el mundo, ¿vio? Cuídelos. Clame por el alma de sus hijos. Si Satanás no puede por usted, irá por sus hijos. Eso usted lo tiene que entender. Y como usted saca a sus hijos al mundo, ellos están expuestos. ¿Sí? Recuerde que el Satanás gobierna este mundo. Y en este mundo es seductor, ¿no? Hay muchas luces. Y si no preparamos a nuestros hijos, la generación que viene detrás de nosotros, para enfrentar este mundo, con valores, con convicción y con una mente consciente del Señor, y van a ser atrapados por esta red. ¿Sí? Y este espíritu se mueve en contra nuestro. Dentro de la iglesia, con estas doctrinas falsas. ¿Sí? Que lo único que se enseña hoy es plata, pedir plata y nada más. De la puerta hacia afuera, este espíritu de Balaam trabaja de esta forma, seduciendo. ¿Sí? Es poner tropiezo. Cuide las amistades de sus hijos. ¿Cuántos conocen las amistades de sus hijos? ¿Conocen quiénes son sus amigos? ¿Con quién hablan sus hijos? Tus hijas. Todas estas cuestiones, hermanos, traen grandes sufrimiento a la familia y a la iglesia también. Porque tus hijos pueden... Mire, usted ya se lo dije siempre, pero lo vuelvo a decir. Por más que usted haya sido creyente toda su vida y usted tiene en un seno cristiano, nacen sus hijos no nacen creyentes. Entiéndalo. Sus hijos nacen mundanos. Ellos se tienen que convertir y tener un encuentro con Dios. No nacen cristianos tus hijos. Tienen ADN de Adán. En su naturaleza del pecado, la tendencia al mal. Solo porque ellos vienen a la iglesia y están en la iglesia y concurren a la iglesia, están retenidos, ¿no? Pero no quiere decir que estén convertidos. ¿Entiende? Usted tiene que orar para que sus hijos que están en la iglesia se conviertan a Dios. Porque ellos son los que son propensos después, cuando viene la tentación, a apartarse. Más los que están en una etapa de adolescencia, ¿no? Entran en la rebeldía, ¿no? Entonces clame por sus hijos. Haga una brecha, sea inteligente. ¿Sí?
No dé por asentado que sus hijos son cristianos, porque no lo son. ¿Sí? Pues yo traigo a mis hijos a la iglesia, pero ellos se tienen que convertir. No importa si es el hijo del pastor, se tiene que convertir. Tiene que tener un encuentro con Dios. Sí o sí. ¿Entiende? Porque si no estarán contenido y retenido hasta que usted le suelte la soga. Suelte la soga y va a ver cómo se van al mundo. Empieza a decir que sí. Y va a ver cómo se empieza a manifestar la naturaleza carnal. La inclinación que tienen, porque todos venimos con esa inclinación. Entonces no dé por sentado que por sus hijos están en la iglesia, son creyentes. ¿Sí o no? Porque usted vaya a la facultad de abogado todos los días y se siente, no significa que usted es abogado. Está sentado ahí, ¿eh? El lugar no te convierte. ¿Entiende? Eso usted como papá lo tiene que tener bien fijo en su mente, ¿eh? Recuerde que sus hijos, por más que tienen cara de angelitos, no son angelitos. Usted tiene que ver, tiene que filtrar qué ven tus hijos en las redes sociales, qué ven, con quién hablan, quiénes son sus pares. Eso habla mucho del corazón de ellos. De acuerdo con el ámbito que ellos se muevan, las relaciones que ellos tengan, con quién se sienten identificados, porque nadie se va a juntar con alguien que no se siente identificado, ¿no? ¿Sabe por qué le digo estas cosas, hermanos? Porque este espíritu trabajó allá y fue efectivo y sigue trabajando acá y va a ser efectivo igual. ¿Entiendes? Ese es un espíritu de corrupción, va a corromper. Y siempre donde opera este espíritu hay dos pecados: el pecado sexual y la idolatría. Esas dos cosas. ¿Sí? Este es un espíritu que abre la puerta a la fornicación. ¿Sí? Entonces, hermanos, también le digo a aquellos que no están casados: cásese. Cásese. Deje de acariciar el pecado, porque Dios es paciente, pero llega un momento que la paciencia de Dios se termina, ¿no? Cásese. Haga todo lo que tiene que hacer para casarse. Mire, si no está casado, tendría que tener una desesperación por casarse, porque usted camina al borde del infierno, ¿no? Tiene que caminar con esa conciencia que está mal delante de Dios todo el tiempo. ¿Entiende? Entonces cásese. Hoy es normal, hermanos, este espíritu, ¿sí?, impulsa a la generación presente, y también se quiere inmiscuir dentro de la iglesia, a la fornicación. Hoy no se le da valor al matrimonio, ¿no? Hoy el matrimonio no importa. ¿Sí? Entonces, hermanos, asiente su corazón en la palabra de Dios y vaya al orden, ¿no? Aquellos que no están casados, ordénense. Tomen una determinación. Haga lo que tengan que hacer. Cásense. ¿Sí? Hay gente que le gusta dar vuelta con esto, ¿vio? Te puede alcanzar la muerte un día, ¿vio? Porque mañana no es nuestro, hermano. ¿Sí? Dice, bueno, pero lo que pasa es que si todo el mundo vive juntado hoy. El concubinato no es algo bíblico, ¿vio? Las concubinas estaban con los reyes en el antiguo tiempo, ¿vio? Pero el Señor manda a cada uno que tenga a su mujer. ¿Sí? ¿Sí? Y dice esposa, ¿vio? ¿Sí? Esposa, ¿vio? Está enlazado, ¿vio? ¿Sí? No está pegoteado, no está sancochado, está esposado, está unido. ¿Sí? El hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne, una unión espiritual. Bueno, usted tiene que pelear por eso. Cuando hay trabas para estas cosas, ¿sí?, recuerde que este espíritu lucha para mantenerlo en ese estado. ¿Sí? Mantenerlo en un estado de fornicación es mantenerlo en un estado de pecado. Para el pecado hay que erradicarlo a patada, ¿no? Tiene que sacar. Es nuestra responsabilidad. Por eso acá el Señor dice: tienes algunos que retienen esta forma de vida, viven así.
Ya se acostumbraron, ya está. Como que no pasa nada, ¿no? Están reteniendo el pecado. Entonces el Señor le dice, arrepiéntete. ¿Sí? Dice ahí, pero tenemos una poca cosa contra ti que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balac y que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, dice, y a cometer fornicación. Acá la fornicación era en las dos partes, espiritual y también física. Porque este espíritu incita a eso, ¿no? Ahora, si usted no está casado, cásese. Si no tiene impedimento, cásese. Cásese. Hay alguien que me dijo, pero no, yo no me caso porque si me caso me voy a divorciar. Estamos tan bien así hace 40 años estamos así. Entonces si me caso, aparte el papel no sirve para nada. La gente tiene ese pensamiento mundano, ¿no? ¿Sabe lo que hace un papel? Que a uno le dice, bueno, un papel que hay que firmar es una legalidad, y Dios es legal. Usted delante de un juez y testigos pone que va a estar con esa mujer o con ese hombre hasta que se muera. Es un pacto legal, de lealtad y fidelidad, y lo hace delante de personas y de un juez. Ahora eso está delante de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un pastor no casa, el pastor no casa. Nosotros nos casamos, nosotros damos la bendición sacerdotal, pero nos casamos. ¿Entiendes? El que casa es un juez. Ahora, ese casamiento es legal delante de Dios. Entonces tiene que casarse. Cásese. Pablo dijo, mejor casarse antes que estarse quemando. Porque el que no se casa va al borde, está al borde de la llama todo el tiempo, ¿eh? Entonces, tiene que ese aspecto en su vida tiene que tomarlo con seriedad. ¿Sí? Y a los jóvenes, niñas, niños, tienen que cuidarse mucho de lo que ven. ¿Sí? Y luego a los adolescentes también, en las redes sociales. Porque consumir pornografía también es pecado, también es fornicación. Así que hay que cuidarse. Porque usted como papá tiene que cuidar, tiene que velar por sus hijos. ¿Sí? No le deje a sus hijos toda la madrugada ahí con los celulares y las cosas prendidas, ¿no? ¿Qué sabe que van a hacer? A ver, ¿cuántos adultos tienen tentación? A ver, levante la mano, a ver. ¿O son de piedra ustedes? Bueno, ¿y por qué cree que sus hijos no? Porque esa es la mente nuestra. Creemos que nuestros hijos no van a tener tentación. Es un error eso, ¿no? ¿Usted cree que sus hijos, porque son sus hijos, porque son chicos, creen que no van a tener tentación? La van a tener. Y el diablo lo va a buscar de la misma forma que lo busca usted. Satanás no descansa, ¿no? ¿Entiende? Este profeta fue bien hábil, ¿no? Mira, si yo no los puedo maldecir, pero si vos haces esto y se decís al pueblo que se corrompa, entonces Dios se va a enojar contra ellos. Y lo logró, ¿eh? Dice que le ponía a las mujeres más seductoras que caminaban por la frontera, ¿vio? Y allá estaban los príncipes, ¿vio? Mirando, ¿vio? En algún momento se sintieron atraídos y se empezaban a acercar al campamento, ¿vio? De a poquito, poco a poco. Y después ya se dice que las mujeres hacían que se iban, ¿vio? Léase que después el libro del Número del capítulo 22 al capítulo 31. Ahí encuentra toda la historia, ¿vio? Hacían que se iban. Y ellos ya estaban como enamorados, ¿vio? Bueno, si ustedes vienen conmigo, se tienen que unir con nosotras y adorar a nuestros dioses. Ahora, fue tal la pasión, ¿sí?, que lo llevaron a desobedecer a Dios. Entonces, sea inteligente, ¿sí? La generación que viene atrás va a tener muchas más tentaciones y mucha más lucha que nosotros. Nosotros en nuestra etapa, cuando teníamos 16, 15, 14 años, el mundo no estaba como hoy. Y el mundo que viene va a estar peor. No va a estar mejor. Este mundo, usted tiene que dar por sentado que este mundo no va a mejorar nunca, no va a mejorar. Esto se va a pudrir. ¿Entiende? ¿Puede entender eso usted? Que esto va a estar cada vez más corrupto, ¿no? Moralmente, espiritualmente. Hoy la vida no vale nada para nadie, ¿no? ¿Entiende? Pero el Señor nos llama a nosotros a ser luz y ser sal. No podemos ser igual que los demás, no podemos.
cuando veamos la otra iglesia, la iglesia de Tiatira, bueno, el mensaje va a ser distinto, ¿sí? Y ese mensaje lo vamos dando aparte. Pero es un mensaje fuerte también, para escuchar, ¿sí? Pero la iglesia del Señor tiene que estar, ¿sí?, despierta, ¿sí? Sabe que estamos en el tiempo del fin, ¿vio? Usted, mire, puede hacer dos cosas: toma en serio la palabra del Señor, se compromete con Dios, o juega al Evangelio. Haga lo que quiera, no importa. Pero cada uno va a recibir lo que ha sembrado, ¿no? ¿Sí? Dice ahí, verso 15, y también tienes, dice, lo que retienen, dice la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esta palabra, los nicolaitas, la palabra no habla mucho, pero ahí en el capítulo 6, de hecho, había un tal Nicolás, prosélito de Antioquía, que era uno de los diáconos que se levantó, junto con Esteban, con Matías y otros más. Y este Nicolás se apartó en un momento de los apóstoles y comenzó una secta, ¿sí? De ahí nace el gnosticismo también con él. La palabra Nicolás significaba, o nicolaita significaba conquistador del pueblo, ¿sí? Él no era un judío natural, ¿no? ¿Sí? Era un prosélito, era un discípulo de otros. Y este hombre también traía una doctrina, que el Señor dice: yo aborrezco esta doctrina, ¿no? ¿Sí? Ahora, en esta doctrina que traían los nicolaitas, se permitía el adulterio, ¿sí?, y la idolatría. ¿Sí? Siempre en donde hay pecados morales, sexuales, también está la idolatría, ¿no? Como que van de la mano esos dos, ¿no? ¿Sí? Entonces el Señor dice acá: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, dice, la que yo aborrezco, ¿sí? Sacrificaban a los ídolos y hacían una mezcolanza, ¿vio? ¿Sí?, de dioses paganos. Y en ese tiempo, en la iglesia de Pérgamo, también se adoraba al César. Y todas estas, por eso el Señor le dice que ellos moraban donde estaba el trono de Satanás. Si nosotros nos vamos más lejos, nos damos cuenta, hermanos, que este mundo es el trono de Satanás. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. Yo le digo, hermanos, cuide a sus hijos, sus hijas, aquellos que se van desarrollando en la adolescencia, los que tienen niños pequeños. Mire, le voy a decir una cosa: no se distraiga. Los que tienen niños chicos, no se distraigan. Aprovecha el tiempo. 2 Corintios 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el trabajo de Satanás, cegar, ¿no?, el entendimiento, que no entendamos nada, ¿no? Por eso les digo, hermanos, a los que tienen hijos más chicos, no pierda el tiempo, ¿sí? Pues la palabra dice: instruye al niño, ¿sí? ¿No dice así? O instruye al joven, ¿cómo dice? ¿Al joven o al niño? Al niño dice, ¿no? ¿Sí? Instruye al niño. O sea, el niño del niño tiene que recibir instrucción. Y lo digo también por mí, ¿eh? A veces uno como padre dejamos los niños muy volátiles, ¿no? ¿Sí? Totalmente distraídos todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero no estamos instruyendo. Pero nuestra tarea es instruir. Y si instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Sí? ¿Con qué el joven impera su camino? Con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de sembrar en los niños. Mira, hay niños que parece que están ahí haciendo nada, pues yo les aseguro que yo les pregunto algo y me van a contestar. Porque sabe que los chicos capturan, ¿vio? A veces más que los grandes, ¿eh? Pueden estar, pero están oyendo, ¿vio? ¿Sí? Pues, hermanos, esta carta que el Señor le escribe acá a la iglesia de Pérgamo
a mí me da un llamado de atención, ¿veo? ¿Sí? Con este espíritu. ¿Sí? Así que yo le digo, vele por sus hijos. Y acá yo le hago un llamado de atención a los papás. ¿Sí? Atiendan sus hijos. Más los que tienen adolescentes en esta etapa. Atiéndalos. Atiéndalos, esté pendiente. Vele por sus hijos. ¿Sí? Vea su núcleo de influencia. ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer? Todo eso a usted le va a dar, ¿sí?, pistas de dónde está el corazón de ellos. Tantos varones como mujeres. ¿Sí? Algunos andan volando mucho con los noviazgos, ya veo, y son niñas. ¿Sí? Y le digo así abiertamente porque ya los vi algunos, ¿no? Así que los papás tienen que tomar rienda en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? Se tienen que cuidar sus hijos. Porque después de golpe porrazo le va a llegar a su hija embarazada, no va a saber qué pasó. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo no fue. Uno se ríe para no llorar, ¿vio? Porque recuerden, hermanos, que sus hijos también van a ser tentados por Satanás. Cuando vayan a la iglesia, al colegio, a la secundaria también van a tener sus tentaciones. Entonces yo le digo, a través de esta palabra, lo único que el Señor me despertó a mí en esta palabra, yo le iba a predicar con otra dirección, pero el Señor me enfoca la dirección en los chicos, jóvenes, adolescentes. Trabajemos con ellos en estos aspectos. ¿Sí? Y a los que enseñan también, ahonden en esto. ¿Sí? Nuestros hijos no tienen que ser para el mundo. ¿Sí? Yo digo, papá, mamá, no sea permisivo. Yo no permitiría que ninguno de mis hijos, mi hija, venga y me diga, tengo mi novio de acá, de allá. ¿De dónde? De allá del trono de Satanás. No. Lo conocí en la escuela, no me importa. Te cambio de escuela. Y si no entendés, no estudias más. Te hago estudiar online. Pero no salís más. Mientras esté bajo mi techo, lo tengo que preservar. Aunque me cueste la vida. Parece radical, pero yo lo haría. Yo a mis hijos les digo, ustedes se debían un poquito, los saco del colegio. Estudian en su casa como hacen en Estados Unidos, ¿no? Ahora después cuando son grandes, bueno, que hagan lo que quieran. Ya responderán a Dios. Pero mientras están bajo el techo, no. Ahora yo no les puedo permitir ciertas cosas, ¿no? ¿Entiendes? A veces como padres somos muy permisivos, ¿no? Bueno, esa es la idolatría de nosotros por nuestros hijos, ¿no? A veces amamos tanto a nuestros hijos que no podemos ver que están mal. No nos damos cuenta. Todos se dan cuenta, ¿no? Menos nosotros. Bueno, mire, atienda, ¿no? ¿Sí? Porque después no venga con sorpresa acá, ¿no? Y que viene con un huevo Kinder acá. ¿No? ¿Sí? Mira, nosotros hemos aconsejado gente, ¿eh? Cuida a tu hijo, cuida a tu hija, cuida a tu hijo. Creyentes, cristianos. Y algunos tomaron direcciones totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, yo le digo en este tiempo, preste atención a sus hijos. ¿Sí? A veces yo sé que es difícil la vida, ¿no? Que uno lleva, la vorágine de la vida, ¿no? Uno tiene muchas cosas en la mente, ¿no? ¿Sí? Cómo va a comer, qué va a hacer, y un montón de cuestiones, ¿no? Pero no descuide sus hijos. Amén. Ponga su foco, en este año ponga su foco en sus hijos también. Cuídelos, guárdelos, protéjalos. Porque tus hijos tienen que ser como una saeta, ¿no? Que tienen que estar preparados por Dios para que cuando Dios te dé la orden pueda dispararlos. Ellos tienen que ser instrumentos en la mano de Dios. Yo cuando tuve hijos, hermanos, yo le dije al Señor, yo no quiero hijos para el mundo. Yo ya tuve en el mundo, ya está, ya sé lo que es el mundo, yo no quiero que mis hijos pasen por ahí. Entonces, para criar hijos, para dárselo al diablo, no quiero, ¿no? ¿Entiendes?
Pero es una decisión mía, personal. Pero Señor, ayúdame para ayudarlos. Y a veces uno tiene que ser fuerte en la postura, no torcer el brazo, para que Satanás no haya ventaja con nosotros. ¿Entiendes? No sea tan flexible, a veces es bueno decir no. Hay muchos padres que no saben decir que no, después van a llorar amargamente. Pero yo le digo, hermanos, ponga su foco en sus hijos también, porque Dios nos pedirá cuenta a nosotros. ¿Sí? Dice la palabra que nuestros hijos son herencia de Dios, no son tuyos, Dios te lo prestó. ¿Sí? Entonces Dios te lo da, y vos tenés que devolver. ¿Sí? Póngase de pie, vamos a orar.